Aquí estamos con Luis Alberto Romero, gracias por acompañarnos. Venir, Una palabra mayor en la historia, en el estudio de la historia argentina. Romero acaba de publicar este libro, Siglo XXI es el editor. A ver si lo muestra el dire. Ahí está, La larga crisis argentina, Luis Alberto Romero, y como se puede ver ahí, del siglo XX al siglo XXI, y una imagen inconfundible de la presidenta. Gran foto, ¿eh? Sí, preciosa foto. Gran foto. Antes, sí, Eduardo, antes de... Yo quiero preguntar la idea madre de este libro, pero Eduardo tenía una pregunta antes. Lo que habíamos estado hablando, ¿cuál es su mirada así rápida de lo que habíamos estado hablando en el bloque anterior con Julio, de el debate, este debate absurdo para nosotros, a lo mejor para usted no, de Colón, estatua, Juana Zurduy? Sí, a mí siempre me da la impresión de que en materia de historia la presidenta le pega un poco afuera, ¿no es cierto? Le sale un poco desviado el tiro, ¿no? Porque entiendo cuál podría ser la simbología del asunto, la conquista, pero no era Colón el hombre, ¿no? Colón era una persona pacífica, un científico, tenía su idea. El hombre habría sido Juan de Garay, que lo tiene al costado también de la Casa de Gobierno y que tiene mucho más la imagen del conquistador, si usted quiere, del genocida, ¿no es cierto? Como dicen ellos, ¿no? Pero Colón realmente, salvo esto que ustedes decían de que está justo en la atrás de la ventana. Si usted apunta bien la cámara y está en eso, la estatua se puede ver a espalda de quien hable desde un salón de la Casa Rosada. Sí. El problema de la estatua de Colón no es que de Colón, sino que está ahí. Ahora, pero digo, más allá del juicio casi banal que podemos tener nosotros, que no es el suyo, suena absurda la discusión. Suena absurda, sí, suena absurda porque es como, siempre está como una foto movida, ¿no es cierto? Quiere tener algo simbólico y le sale un poco mal, ¿no? Yo ya desistí de seguirlo en sus incursiones históricas porque nunca le encuentro la lógica, ¿no? En ese sentido es muy distinto de los 70, donde sí había una lógica fuerte y clara, ¿no? Rivadavia, Rosas, etcétera. Cuando hablaban de historia, hablaban de histórica de los cosas consistentes, ¿no es cierto? Entonces, siempre es quiero y no quiero, ¿no? Ahora, en el libro usted identifica a los 70 como el origen de la crisis que hoy estamos viviendo. Sí, de algún modo. Es una de las muchas versiones que se pueden dar, no quiero tener la verdad, ¿no? Pero yo casi le diría que de manera experiencial, por haber vivido antes de los 70 y haber vivido después, tengo muy, muy claro que el país se dio vuelta totalmente en esos 10 años, ¿no? Es una experiencia difícil de transferir a gente más joven, ¿no? Pero yo conocí la Argentina anterior a los 70, que era un país normal, ¿no? Normal y bueno, básicamente, con muchas cosas. Ahora, desde el punto de vista político e institucional, un país inestable también. Sí, bueno, como todos los países hispanoamericanos que son inestables, ¿no? Pero detrás también muy conflictivos socialmente, de hecho en los 70 hay una remesión muy grande, ¿no? Pero por debajo de eso había una sociedad, yo diría hasta calma, ¿no? En el sentido de que era una sociedad homogénea, muy integrada, muy móvil, una sociedad donde naturalmente los hijos iban a estar mejor que los padres y los nietos claramente mejor. Yo tengo colegas que me dicen que su padre era analfabeto, colegas historiadores, ¿no? Y que en una generación pasaron a ser historiadores profesionales, ¿no? Era una Argentina donde había empleo y donde había movilidad, y eso realmente no tiene nada que ver con la Argentina de hoy, ¿no? Y yo creo que la curva está en los 70, y digo los 70 porque creo que parte del problema está en la mitad inicial, tormentosa, y la otra parte del problema está en la dictadura, ¿no? Y entre los dos dieron vuelta al país. Ahora, ese país que usted describe, porque, perdón que sea recurrente, pero ese país que usted describe pre-70, que es el país integrado de movilidad social más armónico, también tenía, por supuesto, la disputa, más allá de los conflictos sociales, la disputa de la política, el peronismo, la proscripción, la resistencia, los asesinatos. Bueno, recordemos que es una época de violencia política. Sí, es una espiral creciente, y por eso, bueno, todo corte siempre tiene algo de arbitrario en ese sentido. Pero mi punto fuerte es la Argentina antes de esta gran crisis de los 70 tenía un Estado
que podía hacer cosas, ¿no? Sin juzgar si a uno le gusta siempre lo que hizo, pero que era un Estado que decidía ir por un camino y lo hacía, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos de la década del 30 decidieron ir por el camino de dirigir la economía. Perón decidió agregarle a eso las políticas sociales, y eran políticas, tanto que las de Perón todavía continúan hasta hoy, ¿no? Y hoy eso es inimaginable, ¿no? Y no solamente hoy, en los 90, en los 80, el Estado empezó a desinflarse, ¿no? Y a ser manejado de una manera cada vez más ocasional, coyuntural, a los golpes, ¿no? Yendo y viniendo, y a la vez el Estado dejó de hacer todas las cosas esenciales que tiene que hacer, la seguridad, la educación, ¿no? Ahí es donde yo veo el gran quiebre de la Argentina, ¿no? En que se ha quedado sin Estado. Bueno, esa es una de las discusiones de la época, ¿no? Uno tiene la impresión, a ver, impresión que usted puede corregir, por supuesto, uno tiene la impresión de que en el 2013 estamos discutiendo cosas que ya ocurrieron en los 80, respecto del Estado, la malformación del Estado, la expansión del Estado. Con un agravante, ¿no? Que ha sido muy característico de los 10 años de kirchnerismo, ¿no? Que es que para mucha gente el problema se ha oscurecido totalmente debido al argumento del gobierno de que ellos estaban reconstruyendo el Estado, ¿no? Bueno, es el gran argumento. Es el gran argumento en contra. Acá recuperamos el Estado. Exactamente, en contra de los 90. Pero a mí me parece que es absolutamente falso, radicalmente falso. Es decir, un gobierno que destruye el INDEC no puede decir que está construyendo Estado, porque no hay Estado posible sin estadísticas, ¿no? Y lo del INDEC se lo puede encontrar en muchísimos otros órdenes y particularmente en todas las normas y los mecanismos de control. Lo que hay es mucho gobierno que no tiene ningún freno en las instituciones mucho estatales. Gobierno y no mucho Estado. Exactamente, ¿no? Y yo creo que esa confusión ha sido bastante seria en términos políticos, porque mucha gente del campo, llamémosle progresista, una palabra que habría que mirar bien, ¿no es cierto?, se ha encandilado con esto del Estado, aerolíneas, YPF, ¿no? Recuperamos para el Estado, ¿no? Y no es cierto. Bueno, ¿no? También tenemos, discúlpame, el mucho gobierno da la idea de un poder concentrado muy fuerte, que eso sí lo tenemos. Por supuesto. Y eso está en la historia argentina y casi está en la cultura nuestra, tener una especie de el sistema presidencialista, un líder, alguien que lleve las cosas, alguien que piense por nosotros. Bueno, hay pero, un poco de eso, a ver, o bastante de eso. El presidencialismo es una cosa, ¿no? Es decir, nuestra Constitución es presidencialista y sobre eso ha habido una carga, Roca, Irigoyen, Perón, ¿no? Pero aún el Perón del 46 me parece que era un constructor de instituciones estatales, ¿no? Un fuerte liderazgo personal, pero no un hombre que hacía un día y al día siguiente hacía lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, él trató de plasmar sus ideas en cosas que quedaran y quedaron, ¿no? Por ejemplo, la ley de asociaciones profesionales, ¿no? Todavía hoy funciona, ¿no? No quiero decir que sea buena o que a mí me guste, pero objetivamente el sindicalismo sigue organizado alrededor de esa ley, ¿no? Ahora, Romero, usted describía así lo del Estado, y yo le diría, a ver, está bien, no hay un Estado entendido como un espacio común de la sociedad donde se gestionan políticas. Exacto. Ahora, hay un Estado donde el gobierno ejerce su política y su poder. Bueno, digamos que hay un Estado que está pulverizado y que tiene un montón de cosas que opera. Por ejemplo, la AFIP, ¿no es cierto? En un sentido, uno puede decir, tiene la AFIP sobre el pescuezo permanentemente, ¿no es cierto? Ahora, la AFIP funciona a golpes de efecto, queremos ir contra este, queremos ir contra este otro, ¿no? Pero no con una política impositiva regular, normal, estable, previsible, etcétera, ¿no? Yo le llamo Estado a eso, ¿no? Correcto. A un Estado con una política impositiva que puede ser muy dura, ¿no? Pero que uno sabe a qué atenerse, ¿no? Y le llamo gobierno a decirle mando la AFIP al que me molesta. Y yo creo que son dos cosas distintas. Correcto. Clarísimo. A ver, con la arbitrariedad y la simplificación de los cortes por década, los 70 son una cosa, los 80, los 90, esta década, prácticamente esta década Sí. de poder kirchnerista y esta década que es la primera del siglo,
¿Cómo se va a ver? ¿Cómo la va a ver la historia? ¿Cómo se imagina usted que la va a ver la historia? Bueno, yo creo que van a haber dos cosas, ¿no? La primera, todos lo sabemos, es que sorpresivamente la Argentina tuvo una gran esplendor económico, ¿no? No sé si extremadamente duradero, pero la cosa es que estamos todavía disfrutándolo. Y entonces esa crisis de 2001, que todos creíamos que el país se hundía o desaparecía, de golpe se disolvió, ¿no? Resultó mucho menos terrible de lo que imaginábamos, ¿no? ¿Eso fue solo la soja o fue gobiernos, Duhalde, Kirchner, que supieron cómo aprovechar el Yo creo momento? que la soja dio la ocasión, y yo diría que la política económica de 2002 a 2005 lo hizo. Y eso es la baña, ¿no? La baña con Duhalde y la baña con Kirchner, ¿no? Y la baña dejó armados los famosos superávit, ¿no? El superávit fiscal y el superávit externo, que eran la base para, de ahí en más, por ejemplo, hacer una política buena, consistente para reabsorber la pobreza. Y ahí es donde el gobierno kirchnerista hizo lo que deberíamos haber imaginado que iba a hacer, mirando Santa Cruz, ¿no? Que es, yo creo que la palabra corrupción queda completamente chica para esto, ¿no? Corrupción es la coima, esto no es corrupción, esto es una sistemática expoliación del Estado por un grupo gobernante, ¿no? Cosa que no es nueva en la Argentina, porque este Estado maltrecho que yo les mencionaba fue expoliado por muchos grupos, la patria financiera, la patria contratista, pero siempre fueron grupos, digamos, de empresarios que se montaban sobre el gobierno, ¿no? Es la primera vez que es un grupo político, de origen político, el que hace eso, ¿no? Y creo que eso es lo que van a mirar, ¿no es cierto? ¿No? Un producto de la política, ¿no? Romero, ¿y qué ha sido, a juicio suyo, para la Argentina la recuperación de 30 años de democracia? ¿Qué ha sido en el balance? ¿Qué significado tiene? Es difícil, ¿no? Le voy a decir que yo me han preguntado este balance cada década, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora son tres. Ahora son tres, ¿no es cierto? Y yo siempre lo miraba a partir de 1983 y decía, bueno, se hizo esto y se ha ido desmejorando en este aspecto, en este otro, etcétera, etcétera, ¿no? A esta altura me queda poco para recordar de 1983, ¿no? Me queda el sufragio, ¿no? A lo cual le agregaría, bueno, en una sociedad con tanta pobreza como en la Argentina, el sufragio es bastante endeble, bastante manipulable, ¿no? Pero toda la idea institucional, republicana, pluralista, etcétera, que rodeó a 1983, desapareció, ¿no? Y volvemos a un estilo muy clásico de lo que fue la democracia argentina, del irigoyenismo y del peronismo, que es una democracia más bien plebiscitaria, más bien personalista, más bien de liderazgo y de unanimidad, ¿no? Unanimidad y exclusión del otro, ¿no? Son todas cosas que sabemos que finalmente fueron muy peligrosas, ¿no? Ahora, nos quedamos con el compromiso del libro. Sí, tenemos una pregunta más. Una preguntita más le quería hacer. De los 30 años, ¿qué cree usted fuera del voto? ¿Qué cree usted que la sociedad, en términos de incorporación colectiva, ha aprendido? Le agradezco que me lo pregunta, porque a veces uno se pone un poco demasiado pesimista, ¿no? Bien, lamentándose de lo que no es y se le va de las manos lo que sí es, ¿no? Y yo creo que las instituciones argentinas, si uno se pone en pesimista, las han hecho de goma, para usar una expresión popular, ¿no? Ahora, eso mismo nos recuerda que la goma es algo que recobra su forma, que es resistente a la goma y que recobra su forma cuando deja de presionársela, ¿no? Y yo lo que veo, por ejemplo, ahora pensando en antes del 70, es que con mucho menos de esto habríamos tenido un golpe militar, ¿no? Que era la manera fácil como los políticos resolvían sus callejones sin salida. Y ahora no lo tenemos porque es imposible, entonces estamos obligados a arreglarnos con las instituciones, ¿no? Las maltratamos mucho, pero estamos dentro de ellas, ¿no? Y yo creo que vamos a salir con una imagen más positiva de las instituciones de esta crisis. La estamos aprendiendo a revalorar, ¿no? Extremando un poco la cosa, yo le diría que Cristina nos está enseñando a valorar la República, que no era una cosa valorada en la Argentina, ¿no? Así que a lo mejor dentro de 40 años le agradecemos a Cristina esta pedagogía republicana, ¿no?
Gracias, Romero. Gracias, de verdad, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros de acá vamos a repartir premios. Sí, vamos a Tenemos repartir premios premios. para todos Sí, tenemos. y todas. Y todas, sí. ¿Sí? Director, vaya poniendo la medalla de oro, por favor.